A todos, porque si no los siento muy lejos, allá a Germán, a Melanie, los siento muy lejos y mejor en medio. Pero, ¿cuántos quieren llenarse más de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que entre semana sigamos buscando juntos la presencia de Dios? Amén, ¿de verdad? ¿Cuánto con usted para reunirnos entre semana? ¿Sí? Bueno, pues a partir de abril vamos a tener nuestras reuniones entre semana por la tarde, ¿sí? Yo les voy a confirmar los detalles, pero a partir de abril ya estamos en pláticas con Martín, el dueño y administrador aquí del salón, que a partir de abril, los días miércoles, nos vamos a ver por la tarde a las 7 de la noche para poder tener una reunión general. El objetivo, hermano, no es tener una reunión igual a la que tenemos el día de hoy, sino tener una reunión de oración y estudio. Oración y estudio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que nos hace falta más oración y estudio de la palabra de Dios? Los días domingos tenemos un mensaje, una predicación, un sermón, una reflexión, pero es necesario que estudiemos sistemáticamente la palabra de Dios. Vamos a comenzar, hermanos, aprendiendo herramientas para el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos a la palabra de Dios y no sabemos cómo empezar a estudiarla? No sabemos cómo abordar el estudio de la palabra de Dios y decimos, es que leo y no entiendo, es que no sé ni por dónde empezar. Pero vamos a estar estudiando herramientas para estudiar su palabra de manera correcta. Y es algo que a todos nos va a servir. Todos necesitamos esas herramientas para poder estudiar su palabra. Amén. Pero les decía yo, vamos a estudiar sistemáticamente las escrituras y vamos a tener la oportunidad de estudiar más a fondo algunos temas como dones espirituales, el ayuno, la oración, el bautismo, muchas cosas que es necesario que aprendamos y que por falta de tiempo los domingos no podemos muchas veces abarcarlo. Pero con ayuda del Señor, entre semana vamos a estar abordando muchos más temas que van a completar toda la obra del Señor en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? ¿Cuento con usted? Ya bajaron los amenes, ¿eh? Bueno, vaya haciendo agenda, vaya apartando abril para que por las tardes, a partir de entonces, nos reunamos para el estudio de la palabra de Dios. También, primeramente Dios, a partir de dentro de 8 días vamos a tener ya el espacio delimitado de los pequeños con 2 personas que estén a cargo de ellos para que las mamás puedan estar, aunque a veces les va a tocar quizá cuidarlos, pero puedan estar en su mayoría escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a implementar todas estas cosas y, como decía mi papá, me da mucho gusto ver que estén cada uno de ustedes. Y pues usted me dice, ¿vamos por otras 10 sillas? ¿Sí? ¿Sigo contando con usted? Para ir a comprarlas, porque no me vaya a dejar plantado con las sillas, ¿eh? Así que sigamos adelante, hermanos, creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para que el Señor nos hable en esta tarde. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra y alabando tu nombre. Tu presencia, Señor, está en medio nuestro, de eso no tenemos duda. Tú te deleitas en habitar en medio de tu iglesia, con tu iglesia, Señor, y el día de hoy no es la excepción. Tú estás aquí, Señor, porque aquí estamos tus hijos que te amamos. Hoy te pido que completes esa obra que has comenzado, Señor, este día, hablando a nuestro corazón conforme a tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, seguimos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Y quiero que lo leamos. Isaac, si puedes proyectar en la versión 60 de Reina Valera. Lo tiene. Un pasaje muy conocido que incluso es parte del ya la memoria colectiva del cristiano,
nos sabemos de memoria la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí. Bueno, les acabo de decir que seguimos hablando del Espíritu Santo, y es que, hermano, tiene mucho que ver lo que hoy vamos a estudiar acerca de esta oración que el Señor nos enseñó con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aunque la oración modelo también hace referencia, cuando dice venga tu reino, hace referencia a ese reino perpetuo de Cristo que se instaurará en la tierra para siempre. El Señor Jesús nos enseñó que ese reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ese reino físico que en algún momento va a ser físico, hoy ya es una realidad espiritualmente en nuestro corazón. Su reino ya es una realidad en nuestro corazón. Y bueno, el Señor nos está llevando a través del estudio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y me gusta cómo el Señor nos lleva, el Señor nos va marcando la pauta, el Señor nos enseña, nos guía. Porque yo tengo material para dar estudios acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios obrando en su iglesia a través de su Espíritu Santo. Pero me gusta cómo el Señor me va recordando y nos va hablando de puntos importantes que tenemos que comprender a medida que vamos estudiando al Espíritu Santo. Y bueno, yo siempre he dicho, es imposible poder comprender la magnitud de la presencia y la persona del Espíritu Santo. Es imposible. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Es el Dios infinito. Y me gusta más decir que estudiamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque después de todo eso es lo importante, que reconozcamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el día miércoles estudiamos Lucas capítulo 12. Y dentro de este estudio el Señor mencionaba, dentro de estos pasajes, que dejemos todo el afán, toda la preocupación. Y decía, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán como añadidura. Y acabamos de leer, Señor, que tu reino venga y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y vamos a estudiar la relación que eso tiene. Me preguntaba en el estudio una de nuestras hermanas, ¿qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere el reino de Dios? Y bueno, hace 15 días hablábamos que solo hay dos reinos, ¿se acuerdan? El reino de los cielos, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas. Cualquier persona que no camina en el reino de Dios pertenece necesariamente al reino de las tinieblas. Aunque diga que no cree en el mundo espiritual, aunque diga que no crea en Dios, ni que existe el maligno, si no camina en el reino de los cielos, necesariamente pertenece al reino de las tinieblas. Y esta pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y qué relación tiene, hermanos, con los estudios que hemos tenido del Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Me acompaña? Bueno, el Nuevo Testamento, hermanos, hace muchas decenas de referencias al reino de Dios, al reino de los cielos. Y sabemos que cuando la palabra de Dios menciona más de una vez algún punto, es porque es muy, muy importante. Y el reino de Dios, las referencias al reino de Dios y al reino de los cielos, hermanos, se cuentan por decenas en el Nuevo Testamento. Ayer conté más de 100 referencias en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Y sería imposible leerlas todas y abarcarlas todas. Pero, por ejemplo, Mateo 12:28 nos dice: sin embargo,
si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Sí? Lucas 17:20 refuerza este pasaje y dice: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de cosas visibles. No pueden decir aquí está o está por allí el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y es que, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando? Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba caminando y obrando en medio de ellos. Por eso Él les dice: el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios ha llegado. Los judíos en los tiempos de Jesús, cuando se hablaba del reino del Mesías, pensaban a futuro y pensaban quizás solamente en ese reino físico en el cual fueran liberados de sus opresores momentáneos, que eran los romanos, que fueran nuevamente llevados a tener una identidad nacional. Y cuando se hablaba de reino, ellos solo podían pensar en ese reino. Por eso el Señor les decía: no lo busquen. Por más que ustedes busquen el reino de Dios con sus ojos, con sus sentidos, no lo van a encontrar, porque el reino de Dios ya está aquí, ha llegado, está entre ustedes. Y es que, hermano, Cristo, el Rey de ese reino, es el Rey de ese reino, estaba ahí con ellos. Y donde está Él, está su reino. Amén. Donde Cristo está, se establece su reino. Y la oración modelo refleja este anhelo del corazón de todos sus hijos: venga tu reino. Sí, el reino eterno, sí, el reino físico, sí, el reino poderoso de nuestro Señor sobre la tierra, pero sí su reino sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, sobre todo nuestro ser. Amén. Un reino, hermanos, me preguntaban a qué se refiere el reino de Dios. Y algunas de las cosas que mencionaba, hermanos, es que un reino, hoy estamos un poquito alejados de ese concepto, porque hoy tenemos naciones, hoy tenemos países, hoy tenemos tipos de gobierno muy diferentes, en los que, bueno, se presume de democracia, se presume de un modelo completamente diferente. Pero el Señor Jesús está basándose en este modelo de un reino. Y un reino, el reino de los cielos, hermanos, es una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Donde el gobierno emana de la voluntad del Dios soberano. ¿Sí? Entonces, un reino, hermanos, aunque no estamos muy familiarizados, si recordamos, se caracteriza por la autoridad y la soberanía de un rey. Amén. Un reino cuenta con un rey. ¿Está de acuerdo? No cuenta con un presidente, no cuenta con un primer ministro, cuenta con un rey. Un rey que ejerce autoridad soberanamente. Un rey que dispone. Un rey que tiene a su cargo, a su mando, súbditos bajo su mando. Un rey que es la autoridad, hermanos, absoluta en su territorio. Un reino, hermanos, también se caracteriza por un espacio o un territorio donde se ejerce esa autoridad del rey. ¿Sí? Un reino tiene un rey que ejerce autoridad, tiene un espacio o territorio donde se ejerce esa autoridad. Un reino, hermanos, tiene leyes propias que revelan la naturaleza del reino. Tiene leyes propias. Y un reino, hermanos, también tiene cultura propia. Y si nosotros, hermanos, hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos, hermano, tiene un rey que es Cristo, el soberano. Amén. Tiene un territorio donde ejerce esa autoridad, y ese territorio ahora es nuestros corazones, son nuestros corazones. Tu corazón, tu vida, es el territorio, es ese lugar donde el Señor ejerce su autoridad. Claro, si tú le has entregado tu vida.
No perdamos de vista, hermanos, que el Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Y Él ejerce autoridad, sí, en toda la tierra y en todo el universo, porque Él es el soberano. Sin embargo, en este momento, en las personas, solo Él ha decidido ejercer autoridad sobre aquellos que le reconocen, sobre aquellos que rinden su vida a Él. Y entonces nuestro corazón, hermanos, es ese territorio donde Él ejerce su señorío. Amén. Y el reino de Dios, hermanos, también tiene leyes propias que revelan la naturaleza de ese reino, que revelan la santidad de Dios. Los mandamientos, las leyes de Dios revelan la perfección de Dios. Siempre hemos mencionado que hoy hay leyes, hermanos, que hace unas décadas no existían. Lo que antes era malo, hoy no es malo, porque las leyes de los hombres cambian. Tristemente, hermanos, las leyes de los hombres protegen más incluso, o muchas veces protegen más a los animalitos que a la vida del ser humano en el vientre materno. Lo hemos visto, lo vemos hoy. Es más criticada una persona que masacra a un perrito en la calle que alguien que aborta. ¿Sí o no? Porque nuestras leyes reflejan la naturaleza del reino de las tinieblas, reflejan la oscuridad del reino de las tinieblas. Hermanos, pero las leyes del reino de Dios reflejan la santidad y la pureza de Dios. El reino de Dios también tiene cultura propia. Y no hablo de que andemos por ahí por la calle nada más diciendo amén, aleluya y gloria a Dios, ¿verdad? Porque ¿cuántos hemos visto eso? Que a veces nos convertimos y pues bueno, creemos que somos cristianos nada más porque a todo decimos gloria a Dios, amén, aleluya. Y andamos en la calle diciendo gloria a Dios, hermano. No se trata de esa cultura. Se trata de lo que vivimos todos los días. Se trata de lo que se vive en nuestros hogares todos los días. Yo les ponía un ejemplo de aquí, pues donde trabajo. Tengo la primaria en la esquina y escucho siempre el audio ambiental de la primaria, las ceremonias, las kermeses, las fiestas, todo escucho. A las maestras cantando y todo escucho ahí. Y es increíble, hermanos, que últimamente lo que yo escucho en los altavoces de una primaria es música totalmente desagradable. Escucho reggaetón con contenido sexual, escucho reggaetón con contenido sensual altamente. ¿Y qué creen? Cuando suena la canción, los niños en la kermés enloquecieron, gritaron de emoción y la cantaban, hermanos, a coro. Niños de primaria cantando reggaetón a coro. Esa es la cultura del reino de las tinieblas. Esa es la cultura allá afuera. Dice un hermano, a los 12 años la única preocupación de un niño debe ser no romperse un hueso en su siguiente brinco entre barda y barda. Esa debe ser su preocupación. Pero tristemente hoy los niños de 12 años están pegados a un celular, expuestos, hermanos, ya a contenido que no deben ver, expuestos a tanta violencia a través de los juegos que ya hay, expuestos, hermanos. El contenido sexual está a la mano incluso en esos juegos. Juegos el día de hoy donde un personaje puede meterse a un bar, puede meterse a un antro de mala muerte, puede meterse a un prostíbulo en los juegos, y todo está visible y todo está al alcance. Hermanos, el reino de las tinieblas tiene cultura propia y refleja la cultura del reino de las tinieblas, ¿sí o no? Nosotros, los que vivimos en el reino de los cielos, los que vivimos el reino de los cielos, también deberíamos tener la cultura que refleje la santidad y los principios divinos. Amén. Pero ¿qué relación tiene esto con el Espíritu Santo? Acompáñenme a Evangelio de Juan, capítulo 3.
Juan capítulo 3, esta charla famosa entre nuestro Señor Jesús y ¿quién? Nicodemo. Voy a leer Juan 3 del versículo 1 al 7, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Aquí se está hablando, hermanos, del nuevo nacimiento. Y bueno, empecemos por ahí. Podríamos tener estudios y estudios acerca del nuevo nacimiento. Yo te voy a dar una definición que no pretende abarcarlo todo, pero para que tú sepas de qué estamos hablando. El nuevo nacimiento es la obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la cual somos regenerados, convirtiéndonos en una nueva creación capaz de vivir conforme a la voluntad y lineamientos divinos. A través de esa obra, su naturaleza es implantada en nosotros. Te lo repito muy rápido. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la cual somos regenerados, convirtiéndonos en una nueva creación capaz de vivir conforme a la voluntad y lineamientos divinos. A través de esa obra, su naturaleza es implantada en nosotros. El Señor le está diciendo a Nicodemo, si no nacemos de nuevo, si esta obra sobrenatural del Espíritu Santo no es llevada a cabo en tu vida, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios, no puedes ni siquiera percibir la naturaleza del reino de Dios y no reconoces la necesidad que tienes de Dios. La gente, hermanos, allá afuera no reconoce que está en el reino de las tinieblas y no puede ver la santidad y la gloria y la perfección de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo soy una buena persona y no necesito, ¿verdad?, de Dios. Yo soy una buena persona y no necesito a nadie. Por eso el Señor Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ni siquiera percibir la naturaleza del reino celestial. Como para decir, lo anhelo, lo necesito. No lo pueden percibir, es una obra que el Espíritu Santo hace. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la tarea de sembrar el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que hace germinar la semilla. El Espíritu Santo es el que hace que ese mensaje dé fruto en el corazón de las personas. No nos afanemos. Nosotros no podemos convertir a nadie, ni a mazapanazos, ¿verdad? No podemos. Porque es el Espíritu Santo el que transforma. Cuando viene, hermanos, el nuevo nacimiento, entonces dice el Señor, puedes ver la naturaleza del reino. Pero no solo eso, si no nacemos de agua y espíritu, no podemos entrar y permanecer en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Nacer de agua y del Espíritu. Hermanos, el agua siempre ha simbolizado limpieza. Siempre ha simbolizado esa pureza, esa purificación. El agua se utiliza para limpiar, se utiliza para lavar. Entonces, aquí el Señor nos está hablando de que esa obra del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida, limpiándonos y purificándonos de todo lo que el reino de las tinieblas había dejado en nuestro corazón. Si la obra del Espíritu Santo de santificación
es decir, de hacernos santos conforme al corazón de Cristo, conforme a Cristo, no podemos permanecer en el reino de Dios, no podemos entrar. ¿Sí lo vemos? Mucho menos permanecer. Es decir, hermano, si su Espíritu Santo no gobierna en nosotros, no podemos ser. Para que despierte, hermano. Se iba a echar a correr aquí la hermana con ese brinco. Bueno, yo le iba a poner a caminar ahorita, ya estaba a un minuto de ponerlo a caminar, pero creo que ya despertó, ¿verdad? Termino esta frase y nos paramos tantito. Si el Espíritu Santo, hermanos, no gobierna en nosotros, no podemos ser ciudadanos del reino de los cielos. No se puede, no podemos. Hermanos, el evangelio que predicamos es el evangelio del reino. Esta frase aparece en la Escritura repetidas veces, el evangelio del reino. El evangelio, hermanos, no es solo un evangelio motivacional, ¿verdad que no? El evangelio no es un mensaje motivacional. El evangelio no es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio del ánimo, es el evangelio del reino. Porque lo que Cristo vino a predicar, hermanos, es la llegada del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación, ¿se acuerda? Y mientras eso pasa, los enfermos eran sanados, los cojos eran levantados, los leprosos eran limpiados. Pero el mensaje central no era ese, hermano. El mensaje central era: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué hemos sido adquiridos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y yo sé que el calor hace estragos en nosotros, hermano. ¿Por qué no se levanta tantito? Levántese tantito. El calor, el colesterol, dicen por ahí, también nos tiene todos adormilados. Levántese tantito, quien ya tiene un poco de sueño, quien ya el calorcito está haciendo que sus ojitos se cansen, y estírese, estírese, mueva sus piecitos por ahí. Ya estamos terminando, hermano. Me he propuesto ya no extenderme tanto. Ya no vi a qué hora empecé, pero ya estamos por terminar, hermano. Puede tomar su lugar. ¿Ya tomó agüita también? A lo mejor editamos esta parte porque van a decir los hermanos que lo vean. Bueno, los hermanos que están en un sauna o qué. Pues bueno, no tanto, pero más o menos, ¿verdad? Bien, hermanos, para terminar, debemos de reflexionar sobre nuestra vida de fe. Yo le decía a mi tío ahorita que venía con él, le decía: mi objetivo de traerte es que entiendas la salvación y seas salvo y le rindas al Señor tu vida. Que yo no traigo para distraerte o para que tengas un día diferente, sino para que le rindas al Señor tu vida y seas salvo. Y cada uno de nosotros, hermano, deberíamos de analizar nuestra vida de fe y no engañarnos a nosotros mismos. Recordemos, todo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos fueron sacados de la esclavitud, liberados de la esclavitud, ¿sí o no? Todo el pueblo de Israel, y de hecho lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, él nos narra eso, dice: todos salieron, todos caminaron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos bebieron de la roca espiritual, y esa roca espiritual era Cristo.
Son palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 10. Dice todos, pero el Señor no se agradó de todos, ¿verdad? Todos fueron salvados, hermano, todos fueron rescatados, pero no todos entraron a la tierra prometida. Hablando de los varones, solo 2 hombres entraron a la tierra prometida, todos los demás murieron en esos 40 años en el desierto. No nos engañemos, hermanos, creyendo que una vez salvos, salvos para siempre. Son doctrinas destructivas. Tenemos que cuidar, dice su palabra, con temor y temblor nuestra salvación. No nos engañemos, porque también muchos recibieron milagros en tiempos de Cristo, ¿sí o no? La palabra nos habla que eran multitudes las que acudían a Él para ser sanadas. Multitudes eran liberadas, multitudes. Pero solo 120 estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. Hermano, porque el Señor en su gracia y en su misericordia nos muestra su poder, pero es decisión nuestra permanecer en el reino de los cielos. Pero es decisión nuestra dejar que el Espíritu Santo nos limpie, día a día nos purifique, día a día nos cambie. Amén. Es decisión nuestra. Mateo 13:44. Yo le comentaba que hay muchas menciones del reino, y el Señor en las parábolas menciona mucho el reino de los cielos. Mateo 13:44 dice lo siguiente: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. La interpretación que considero más correcta de estas parábolas, hermanos, y lo dice muy claro, el reino de los cielos es como un tesoro que alguien encontró una vez, pero tuvo que hacer algo. Vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde había encontrado ese tesoro. No podía sacarlo porque hubiera sido un ladrón, ¿sí o no? No era su campo. Pero vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Lo mismo la parábola de la perla de gran precio. Hermanos, el que entiende el valor de conocer a Dios, de conocer a Cristo, hará todo lo necesario para conseguirlo, para alcanzar salvación, para conocer a Cristo, para vivir en el reino de los cielos. La oración dice: venga tu reino. ¿Y qué significa vivir en el reino de Dios? Que se haga tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Empezando, hermano, por tu corazón. Es el evangelio del reino el que muchos ya no están dispuestos a vivir, hermano. Ya lo mencionamos, a muchos les gusta el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que consuela, el Dios que provee, pero no todos están dispuestos a aceptar al Dios Rey, al Dios que gobierna, al Dios que te cambia, al Dios que te transforma. Es el evangelio del reino, hermanos, el que no muchos están dispuestos a vivir. Pero para eso estamos aquí, ¿no es así? Vivir en el Espíritu hace que seamos como luminares en el mundo en medio de una generación perversa. Anote la cita, Filipenses 2, 15 y 16. Vivir en el Espíritu hace que seamos como luminares en el mundo en medio de una generación perversa. Hechos 17, 6 nos habla de que cuando llegaron ahí Pablo y su colaborador,
La gente de ahí dijo: estos que trastornan al mundo también han venido acá. Estos que inquietan con sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque van en contra de nosotros, porque van en contra de nuestra adoración a la diosa, de nuestros sacrificios a la diosa Artemisa en el templo, porque van en contra. Estos que han venido con sus enseñanzas a inquietar a la gente, diciéndoles que solo hay un Dios. Hermanos, cuando vivimos y representamos el reino de los cielos, causamos incomodidad a nuestro alrededor, ¿sí o no? La gente a nuestro alrededor se incomoda. ¿A cuántos han dejado de invitar a sus fiestas? Porque quizás se incomodan, porque saben que a lo mejor no caminamos en el mismo canal de desenfreno. Y por eso muchas veces, hermanos, somos etiquetados, pero el Señor nos ha llamado a mantenernos firmes como dignos representantes de su reino y de sus principios. Amén. Ser cristiano no es fácil, y cada vez va a ser más difícil ser cristiano. Jóvenes, hoy tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aférrense a la palabra de Dios. Crezcan en conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, que seamos un ejemplo a nuestro alrededor de lo que el reino de Dios hace en las vidas. La palabra de Dios dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Demuéstrale a la gente, hermano, lo que el reino de Dios tiene el poder de hacer en una vida, en una familia. Nuestros matrimonios deben ser el reflejo de las leyes y la cultura del reino de los cielos. Si allá afuera los matrimonios andan de la greña, hermano, el tuyo debe ser ejemplo de ternura, de amor, de comprensión. Esposo, tienes que amar con cariño a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposa, tienes que respetar a tu marido así como la iglesia respeta a Cristo. Tenemos que representar, hermanos, el reino de los cielos. ¿Podríamos decir como dijo el Señor? ¿El reino de los cielos está entre ustedes? Refiriéndose a nosotros, refiriéndose a nuestras vidas. Porque si el reino de los cielos ya está en nuestro corazón, hermanos, esa afirmación podría ser una realidad. El reino de los cielos está entre ustedes. ¿Por qué? Porque ya me cambió a mí, porque ya me transformó a mí, y te puede transformar a ti. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a dar gracias a Dios. Como le dije, me he propuesto no tardarme mucho, porque de todas maneras los últimos 15 minutos ya no me escucha. Ya lo perdí. Mejor antes de perderlo, vamos a terminar. Amén. Hermanos, la iglesia del primer siglo causó un gran revuelo. La gente, de hecho, le temía un poco a la iglesia, o por no decir un mucho a la iglesia, porque sabían que la autoridad de Dios se movía en medio de ellos. Muchos ni siquiera se atrevían a juntarse con ellos porque sabían que el poder sobrenatural de Dios se movía en medio de ellos, y decían: mejor de lejitos, porque no quiero nada con Dios. Y ellos sabían que donde sea que llegaban, esas personas inquietaban a la gente con sus enseñanzas. Yo creo, hermano, que el día de hoy también la iglesia puede hacer presencia de la misma manera. Pero ¿qué necesita? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que verdaderamente viva el evangelio del reino.
honrando a su Rey, honrando sus mandamientos y viviendo esa cultura del reino de los cielos. ¿Cuántos quisieran que sus familias, sus hijos pequeños, realmente vivieran dentro de la cultura del reino de Dios? Tenemos que cercarlos, hermano. Tenemos que cercarlos, porque el mundo allá afuera los está bombardeando. El mundo allá afuera te los quiere arrebatar de las manos, literalmente, para hacer de ellos, mejor no decimos, porque el reino de las tinieblas es realmente oscuro. Si se proclama a voces la sensualidad cantándola a niños de primaria, ¿qué no se hace en lo oculto, en el reino de las tinieblas? Qué noticias tan difíciles que a veces no se pueden, no queremos ni ver. Vimos recientemente este hallazgo de este campo de concentración en Guadalajara, donde la gente era ejecutada si no les funcionaba. Qué triste, qué difícil. Hermano, tenemos que cercar a nuestros hijos para que no sean seducidos y no sean arrastrados, porque el reino de las tinieblas es oscuro realmente. Aferrémonos a Cristo, hermanos, a la comunión con el Espíritu Santo, así como alguien que se aferra a la orilla en un río, ¿verdad? Tú puedes imaginarte un río caudaloso y con una gran corriente arrastrando a una persona que logra llegar a la orilla y a asirse de una rama. ¿Cómo se aferraría esa persona? Con todas sus fuerzas, ¿sí o no? Porque se aferra a la vida. Aferrémonos tú y yo a buscar a Dios. Aferrémonos tú y yo a buscar a Cristo, hermano, porque el mundo está ansioso por arrastrarnos, por arrastrar a nuestros hijos. Y si tú y yo no nos aferramos a buscar al Señor, a buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no podemos permanecer en el reino de Dios. Ya lo dijo el Señor: el que no nace de nuevo, obra del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, busca al Señor con todo tu corazón. Cada día aborrece cualquier pecado que se asome en tu mente y acaba con él, porque te aleja, porque te roba. Tienes que estar consciente que el pecado no es inocente. El pecado no se anda por las ramas, como decimos. Es una red, es una trampa que cuando tú caes y te dejas llevar por esa tentación, cada vez te alejas más y más y más y más de Cristo, que es la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Hoy reconocemos, Señor, que sin la llenura de tu Espíritu Santo, hoy reconocemos que sin la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, no podemos, Señor, heredar las promesas. No podemos entrar en el reino de los cielos. Cristo, tú hiciste posible. Tú eres el centro, Señor, de nuestra predicación. Tú eres el centro, Señor, de nuestro mensaje. Porque tú, Señor, trajiste el reino de los cielos a la tierra. Tú trajiste, Señor, el reino de Dios y su naturaleza a la tierra.
Tú viniste hace 2000 años, Señor, aproximadamente, y nos mostraste, nos trajiste, nos entregaste el reino de los cielos. Bienaventurados son porque al Padre le ha placido darles el reino. Tú lo dijiste. Señor Jesús, gracias. Gracias por morir en esa cruz. Porque no podíamos entrar, Señor, al reino de los cielos sucios, llenos de pecado. Teníamos, Señor, que pagar por nuestros pecados. Pero Jesús, tomaste mi lugar. Tomaste mi lugar. Dale gloria al Señor y dile gracias, Señor, porque tomaste mi lugar. Tomaste mi lugar, Señor. Y sufriste la muerte en mi lugar. Ese es el sacrificio vicario de Cristo. El sacrificio sustituto de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Alábale, adórale y dale gracias a Él. Y ahora dile que verdaderamente Él reina en tu corazón. Él te ha mostrado su poder. Él te ha mostrado su misericordia, estoy seguro. Pero ¿estás dispuesto a que Él transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a que Él te cambie por completo? Dile, Señor, transfórmame en una nueva creación. Quiero realmente, Señor, que ese milagro del nuevo nacimiento sea una realidad en mi vida y poder vivir para ti y conforme a tus leyes, conforme a tus principios, conforme a tu naturaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer el pecado en nuestras vidas. Esa es la obra de tu Espíritu Santo también en nosotros, convencernos de pecado. Ayúdanos a reconocer la influencia que se presenta como sutil, Señor, la influencia del mundo que se presenta sutil en nuestras familias. Y ayúdanos, Señor, a cerrarle la puerta para que realmente vivamos como el reino, Señor, de sacerdotes que somos, como el linaje escogido que somos, como la nación santa que somos. Señor, obra en nuestros corazones, inquieta el corazón de cada uno de nosotros, Señor, en estos días a buscarte. Que no, Señor, estemos cómodos, que no estemos a gusto, si no hemos buscado tu presencia, Señor, cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también despídenos con tu bendición. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, para quienes nos rodean y no te conocen. Te lo ruego. Guárdanos, Señor, y prospéranos según tu voluntad. Estamos en tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros no somos de los que se apartan hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Hebreos 10:39. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Saluden.